Bueno, vamos a empezar a hablar de reinos. Los reinos en los que vamos a dividir a los distintos seres vivos. La clasificación va cambiando, ¿sí? Y entonces, digamos que no es algo permanente, sino que se va modificando a medida que van avanzando las relaciones evolutivas entre los diferentes organismos y se va avanzando también en cuanto a la comprensión de su metabolismo, su fisiología, su estructura y las distintas relaciones que tienen las distintas ramas de los seres vivos. Entonces, para simplificar, podemos decir que todos los seres vivos o son procariotas o son eucariotas. Es decir, están formados por células sin núcleo, entonces son procariontes, o están formados por células con núcleo, entonces son eucariontes. Procariotas, luego su denominación cambió a monera, ¿sí? Pero básicamente para nosotros va a ser lo mismo, ¿sí? Es decir, monera va a ser el reino de todos los procariontes. Y los eucariontes, ¿sí? ¿A quiénes van a incluir? Bueno, en general los eucariontes, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de organismos, ¿sí? Vamos a tener a los protistas, vamos a tener a las plantas, a los hongos y a los animales. ¿Sí? Entonces ahí sí tendríamos nuestros 5 reinos, ¿no es cierto? Monera sería uno, protistas otro, plantas otro, hongos y animales. Esta sería una clasificación en 5 reinos, que luego fue modificada, ¿sí? Se pasó a una clasificación de 6 reinos, actualmente de 7 reinos. Entonces, a pesar de que este concepto de procariotas y eucariotas ya viene desde antiguo, desde 1920, ¿sí? Ahora en cierta manera se ha vuelto a ello, ¿por qué? Con la teoría de los 2 superreinos, ¿cierto? Tendríamos, o los organismos son procariontes o son eucariontes. Si son procariontes están formados por células sin núcleo. Si son eucariontes están formados por células con núcleo. Los procariontes sin monera básicamente es lo mismo. Y todos los eucariontes, ¿sí? Estarían dentro del reino de los protistas, plantas, hongos y animales. Esto cambió y monera, ¿sí? Dio origen a 2 reinos. Uno son los de las archibacterias, y otros serían el de las bacterias o eubacterias, verdaderas bacterias, ¿no es cierto? Las archibacterias y de las bacterias. Todas estas clasificaciones tienen sus problemas porque si bien las archibacterias o arqueas son procariontes, tienen muchas relaciones en común con ciertos eucariontes, o ciertas características de eucariontes, y se alejan de lo que serían las bacterias típicas. Entonces, todo esto está en continuo cambio. Por otro lado, los protistas también actualmente se han dividido en 2, no lo vamos a ver, ¿sí?
aquellos protistas que son fotosintéticos y aquellos que son heterótrofos. Pero digamos que con que sepamos, ¿sí?, la vieja clasificación de los 5 reinos para nosotros es suficiente, ¿no? Que sería esta. La clasificación donde tenemos 5 reinos, donde tenemos Monera, que serían todas las células procariontes, todos los organismos procariontes, y tendríamos los protistas, que son, ¿qué cosa los protistas? Son los eucariontes, son formados por eucariontes los organismos, pero son unicelulares. Las plantas sabemos que hacen fotosíntesis, ¿sí? Entonces las plantas, ¿qué son? Son eucariontes, autótrofos, o sea, fabrican su propio alimento, fotosintéticos. Hacen fotosíntesis. Los hongos, ¿sí?, son organismos eucariontes, pero son heterótrofos. No forman tejidos, sino que forman una organización de tipo talo. Tienen pared celular, los hongos de quitina, que tiene quitina, es una pared celular muy compleja. Las plantas, en cambio, tienen pared celular con celulosa. Y los animales también son eucariontes, son heterótrofos, sin pared celular. ¿Sí? En cambio, las plantas sí tienen pared celular, de celulosa. Los hongos tienen pared celular, de quitina y otras moléculas complejas. Pero lo que los caracteriza, ¿sí?, a la pared celular de los hongos es que tienen quitina. Y que no forman tejidos. En cambio, las plantas sí forman tejidos. Si quieren saber que luego eso evolucionó a una clasificación de 6 reinos, donde Monera se dividió en archibacterias. ¿Las archibacterias qué son? Son las bacterias que viven en ambientes extremos, ¿sí? Son las extremófilas. ¿Eso qué quiere decir? Quieren decir que les gusta vivir, están adaptadas a ambientes extremos. Extremófilo, fil, en este caso, amor por lo extremo sería, ¿sí? Viven en ambientes muy salinos, o muy ácidos, o muy alcalinos, a altas temperaturas, como en fuentes termales. Bueno, tienen características muy interesantes. Y las bacterias, ¿sí?, las bacterias comunes o las verdaderas bacterias, las eubacterias, ya vamos a ver que tienen varias características. Tienen pared celular, ¿sí?, no tienen núcleo. Vamos a poner sin núcleo. Obviamente las archibacterias tampoco tienen núcleo, ¿no? Son todas Monera. Pueden ser, esto lo vamos a aclarar después, pueden ser gram positivas o gram negativas. Es una coloración que se las utiliza. Y bueno, tienen otras características, ¿no es cierto? Las bacterias carecen de organelas internas, no tienen endomembranas. Bueno, después vamos a ir profundizando. Entonces, ¿sí?, esta sería la clasificación, aunque ya antigua y superada. No está completamente actualizada, pero es la que vamos a utilizar. No tiene grandes cambios conceptuales, salvo que las archibacterias ahora forman su propio reino y se han separado de las bacterias. Y que, bueno, también se ha producido una separación en los eucariontes unicelulares. Entonces, esta es nuestra idea básica de reinos. Avancemos un poco más. Entonces, como dijimos, ¿sí?, todos los procariontes
¿sí? Los procariontes, ¿sí? Son células sin núcleo. Y están dentro de este reino Monera, ¿sí? Y dentro de ese reino Monera, bueno, como les dije, lo escindimos para formar dos reinos, ¿sí? El de las archibacterias, que tienen sus características especiales, y el de las bacterias. De las archibacterias no vamos a hablar demasiado, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque las archibacterias probablemente sean las células que más se parecen actualmente a esas primeras células que aparecieron, ¿sí?, en nuestro planeta. ¿Por qué? Como lo dijimos, viven en ambientes extremos. Y la Tierra, hace 2000, 3000, cada vez vamos más atrás en cuanto a dónde aparecieron las primeras células, ¿sí? Actualmente se habla de 3800 millones de años atrás. La Tierra no tenía las condiciones actuales, al menos en cuanto a temperatura, los mares, probablemente las condiciones de radiación ultravioleta, temperatura, salinidad, fueron mucho más extremas que ahora. Entonces, las archibacterias que actualmente viven en ambientes muy extremos, como les dije, condiciones de alta salinidad, como en salinas, ¿sí?, o en aguas termales a elevadas temperaturas, ¿sí?, 40, 50, 60 grados o más, ¿sí? Estas bacterias tienen características muy importantes para poder sobrevivir. Sus proteínas, por ejemplo, son resistentes a altas temperaturas o a bajos pHs, y tienen ciertas características como sus características genéticas que las acercan un poco más a lo que son los eucariontes, ¿sí? Sin embargo, lo que es importante para ustedes es que, ¿sí?, están adaptadas a ambientes extremos. Algunas archibacterias hacen fotosíntesis, ¿sí?, otras, una fotosíntesis diferente de la de las plantas u otras bacterias, porque, bueno, eso no lo vamos a comentar mucho, pero no hay una sola forma de hacer fotosíntesis, ¿sí?, es decir, de fabricar moléculas alimenticias a partir de la energía lumínica. Entonces, otras pueden fabricar su alimento a partir de moléculas ricas en energía, como el ácido sulfídrico. Pueden vivir en condiciones muy difíciles para sobrevivir para otros seres vivos. Y entonces los llamamos archibacterias. Y recordar esa relación con probablemente los primeros organismos vivientes, ¿no? O su parecido, su similitud con los primeros organismos vivientes. En cuanto a las bacterias, ¿sí?, como dijimos, tenían ciertas características, ¿sí? Tienen pared celular, una pared celular que tiene ciertas características, esta pared celular. Está constituida por una sustancia que se llama péptido, ¿sí?, glicanos. ¿Sí? Los péptidoglicanos. Esta sustancia la encontramos solamente en la pared celular de las bacterias. No la vamos a encontrar nunca en células eucariontes, ¿sí? Al menos en biología, recuerden que nunca
es un poco difícil decirlo, pero bueno, esta pared celular podemos decir que es típica, formada de peptidoglicanos, es típica de las bacterias. También a esta sustancia también se la llama mureína o ácido mureico. ¿Sí? Entonces el peptidoglicano y la mureína o glucano también se puede decir, ¿sí? Son la misma sustancia. Y esa pared celular es característica de las bacterias. Otra cosa es que no tienen endomembranas. ¿Sí? Es decir, no hay un membrana, no tienen un sistema vacuolar citoplasmático, ¿sí? No tienen endomembranas, no tienen organelas, ¿sí? Y en general las clasificamos en base a cómo se colorean, ¿sí? A las bacterias, para poder verlas en el microscopio, las coloreamos. Hacemos lo que se llama, ¿sí?, la coloración o tinción de Gram. La tinción de Gram tiene dos posibles resultados. O las bacterias son Gram positivas o son Gram negativas. Entonces, sí. Y bueno, ya lo teníamos de antes, ¿no? Obviamente no tienen núcleo las bacterias, ¿sí? Vamos a agregarlo, obviamente, sin núcleo, porque están dentro del reino molera, ¿sí? Y entonces, si no tienen núcleo, ¿dónde tienen el ADN? Bueno, su ADN, su material genético, el ADN va a estar en el citoplasma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Va a estar ahí en el citoplasma. ¿Está bien? Entonces no tienen endomembranas, no tienen organelas, ¿sí? Se clasifican en Gram positivas o Gram negativas y tienen una pared celular especial de peptidoglicanos, ¿sí?, o mureína. En general las bacterias, ¿sí?, son heterótrofas, pero hay algunas que son fotosintéticas. Entonces vamos a hablar un poquito más de las bacterias. Entonces, la clasificación y las relaciones en las bacterias cambia constantemente, o sea que no vamos a hablar en profundidad de cómo se clasifican las bacterias, sino que simplemente vamos a nombrar algunos grupos y decir algunas características. Entonces, dentro de las bacterias, como les dije, ¿sí?, por ejemplo, tenemos las bacterias comunes, ¿sí?, o eubacterias. ¿Sí? Otras, sí, bacterias, hay micobacterias, hay, bueno, diferentes tipos de bacterias, no vamos a hablar, ¿sí? Y unas de las bacterias, ¿sí?, son las cianobacterias, uno de los grupos, ¿sí? Las cianobacterias, lo que tienen de interesante es que hacen fotosíntesis, ¿sí? Tienen una clorofila, una bacterioclorofila, ¿sí?, y se caracterizan las cianobacterias por hacer fotosíntesis. Son bacterias que viven en aguas estancadas, aunque parezca increíble, se desconocía hasta hace pocos años que los mares están llenos de cianobacterias. Y bueno, recuerden esta cuestión, ¿sí? Son autótrofas, ¿eh? Las cianobacterias hacen fotosíntesis. Entonces las cianobacterias son, obviamente, autótrofas, fabrican su propio alimento. ¿Sí? En cambio las eubacterias son, vamos a decir que son heterótrofas, ¿de acuerdo? Por ahí algún... Recuerden que lo que estamos dando son generalidades, puede ser que alguna cosa por ahí no sea absolutamente correcta, pero la idea es la idea general, ¿no es cierto?
¿Qué otra cosa? Bueno, tenemos otro tipo de procariontes o de organismos dentro de lo que serían las, las bacterias, ¿sí? Entonces tenemos las zoobacterias, que son heterótrofas, las cianobacterias, y tenemos algunos tipos de bacterias que se han especializado en ser parasíticas, ¿no? Es decir, son parásitos y han perdido gran cantidad de su material genético o de sus capacidades metabólicas, entonces se han adaptado a una vida parásita, ¿sí? Dentro de eso tendríamos a los micoplasmas. ¿Sí? ¿Qué son los micoplasmas? Bueno, los micoplasmas son procariontes, ¿sí? Que son las células más pequeñas, los micoplasmas, más pequeñas y más simples, ¿sí? Tienen un metabolismo incompleto, o sea que no pueden vivir por sí solas, sino que tienen que ser parásitos. Y tienen una característica, ¿sí? Sin pared celular. ¿Sí? No tienen pared celular. Sin pared celular. ¿De acuerdo? O sea que dentro de las bacterias, fíjense que habíamos dicho, tienen pared celular. Pero los micoplasmas, ¿sí? Son una excepción, ¿sí? Los micoplasmas, como se han adaptado a vivir como parásitos, ¿sí? Carecen de pared celular. Lo que los hace especiales también es que para mantener sus membranas, ¿sí? Porque las membranas plasmáticas, ¿sí? Sin colesterol son frágiles y las bacterias no tienen colesterol, por eso necesitan una pared celular. De eso vamos a hablar ahora. Pero los micoplasmas carecen de esa pared celular. Entonces, ¿sí? Tienen colesterol. Pero no es un colesterol que fabrican ellas, porque como les dije, los micoplasmas tienen un metabolismo muy sencillo, sino que este colesterol lo toman de las células que parasitan. O sea, los micoplasmas no tienen pared celular, tienen colesterol, como las células animales. Pero este colesterol lo toman de las células que están parasitando. Entonces, ¿sí? Esa va a ser nuestra idea básica, digamos, de las bacterias que tienen que conocer, ¿no es cierto? A las cuales le sumamos las archibacterias que, como dijimos, son extremófilas. Esta sería nuestra clasificación básica con respecto al reino de Monera y de las bacterias. En el siguiente video vamos a ver la estructura de las bacterias. ¿Sí? Dejamos acá.